Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad vamos a dar apertura al debate, cual el primer tema es la República Peruana en sus inicios. Como primera pregunta tenemos, ¿cómo los cambios que trajo la República pueden considerarse bases con respecto al Estado colonial? Para esto, mis compañeras Yadira y Ayelen y mi compañero Adriano darán sus opiniones respecto a este tema. Primero le doy el placer a mi compañera Yadira que dará su opinión respecto al tema. Bueno, desde mi punto de vista, la instalación de la República en el Perú no representó un verdadero cambio positivo, sino una continuidad de las desigualdades del virreinato. Aunque se introdujeron principios como la igualdad ante la ley y la ciudadanía, en la práctica, las élites criollas conservaron el poder político y económico. Un ejemplo claro es el gamonalismo en el siglo XIX, donde las poblaciones indígenas continuaron siendo explotadas y excluidas. Como señala Clarén en el 2004, las estructuras sociales se mantuvieron, lo que demuestra que hubo independencia política, pero no justicia social. Por lo tanto, la república significó un cambio formal, sí, pero no un cambio real en las condiciones de vida de la mayoría de las personas indígenas. Compañera Yadira, ahora le doy el placer a mi compañera Ayelen que también dará su opinión. Muchas gracias. Respecto a la respuesta de esa pregunta, mi postura es una a favor, que considero que los cambios que se realizaron en la República han sido o significaron una ruptura con el sistema basado en la subordinación política y económica de la metrópoli. Sabemos que durante la colonia las decisiones fundamentales la tomaba España y las élites locales tenían un margen muy limitado de autonomía. Con la República, en cambio, se abre la posibilidad de construir nuestras propias instituciones, elaborar nuestra constitución y definir un proyecto nacional independiente. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, compañera Yelen. Ahora le doy el pase a mi compañero Adriano, que también nos va a estar dando su opinión respecto al tema. Ok, bueno, y en el mío es respecto a la pregunta en contra, ya que, y si bien es cierto es que nos independizamos de la corona española, más que todo fue un cambio y solo político que social. ¿Por qué? Porque el poder simplemente cambió de bando, por así decirlo, ya que ahora y no mandaba el rey o la corona española, y sino que mandaba la élite criolla, básicamente que eran peruanos, que seguían siendo leales a España y por ende y tenían y más poder. Y las personas que eran esclavas en ese momento o trabajadores de distintos hacendados y seguían en lo mismo, porque no hubo la libertad que se decía. Bueno, como segunda pregunta de este debate, la pregunta es, luego de la independencia, ¿el Perú naciente conservó estructuras coloniales? ¿Dichas permanencias favorecieron el desarrollo de la nueva república? ¿Cómo responden, por favor? Bueno, considero que sí hubo estructuras coloniales que favorecieron el desarrollo de la nueva república. Por ejemplo, están los cabildos. Fueron instituciones locales que existían desde el virreinato y que cumplían funciones administrativas, económicas y de organización urbana. Después de la independencia, el Perú no contaba todavía con instituciones republicanas sólidas ni con una estructura estatal completamente organizada. Por ello, mantuvieron temporalmente estas instituciones, permitiendo que las ciudades siguieran funcionando con cierto orden y continuidad. Posteriormente, los cabildos fueron transformados en municipalidades, adaptándose al nuevo sistema político. En ese sentido, más que un obstáculo inmediato, estas permanencias sirvieron como base para consolidar gradualmente la organización del nuevo Estado peruano. Oh, ok, por favor, la postura contraria. Respecto a mi postura, de por sí se habían principios, pero fueron más teóricos que reales, ya que continuaron estructuras como el latifundismo y la desigualdad social. Y pues en la mayoría, la mayoría de la población no accedía a estos derechos, especialmente en lo que eran zonas rurales e indígenas. Esto demuestra pues que no hubo una verdadera inducción al nuevo sistema republicano. Exacto. Como dice mi compañera, esto pasa porque la tierra siguió concentrada en pocas manos
lo que mantuvo la desigualdad y frenó el desarrollo de una sociedad más equitativa. Esto limitó las oportunidades para muchos sectores y mantuvo estructuras heredadas del virreinato. Para este segundo tema a debatir, la pregunta es la siguiente. ¿Pueden considerarse como hechos democratizadores de la sociedad peruana la reforma agraria de Velasco? Por favor, las posturas den sus respuestas. Bueno, la reforma agraria buscó reducir desigualdades históricas y otorgar mayores oportunidades a sectores campesinos tradicionalmente excluidos. Mi postura es que sí, la reforma agraria impulsada por Velasco Alvarado puede considerarse un hecho democratizador de la sociedad peruana. Antes de la reforma, gran parte de la tierra estaba concentrada en pocas manos, mientras miles de campesinos trabajaban en condiciones de dependencia frente a los hacendados. Esa situación generaba profundas desigualdades económicas y sociales. Con la reforma agraria de 1969, se eliminaron muchas haciendas y se redistribuyeron tierras, permitiendo que sectores históricamente marginados accedieran a recursos productivos y nuevas formas de organización como cooperativas. La democracia no solo consiste en elecciones, sino también en inclusión social, igualdad de oportunidades y participación de sectores antes excluidos. Por ello, aunque el gobierno de Velasco no tuviera origen democrático, sus reformas sí generaron efectos democratizadores en la sociedad. Ok, la respuesta contraria. Sí, pero estas tuvieron fallas importantes como la mala planificación y gestión, lo que afectó la reproductividad y generó problemas económicos. Muchos beneficiarios no recibieron capacitación suficiente, lo que dificultó el proceso que fuera poco sostenible. Además que tampoco fue un gobierno democrático porque llegó mediante un golpe de Estado y concentró todo el poder. Eso significa que a pesar de sus objetivos sociales, no respetó principios básicos de la democracia. Sin instituciones sólidas y participación ciudadana, es difícil hablar de un verdadero proceso democratizador. Puede considerarse como hechos democratizadores de la sociedad peruana la reforma neoliberal de Fujimori. Bien, mi compañera Yadira comenzará. Ok. En contraste, el gobierno de Alberto Fujimori debe analizarse en un contexto histórico. El Perú de los años 80 enfrentaba hiperinflación y terrorismo, lo que impedía el ejercicio real de derechos y libertades. Las reformas económicas lograron estabilizar la economía, mientras que la derrota estratégica de Sendero Luminoso permitió recuperar la seguridad interna. Esto fortaleció la capacidad del Estado y restableció condiciones básicas para el funcionamiento de la democracia. Si bien existieron rasgos autoritarios, la estabilidad lograda fue fundamental para superar la crisis. Esto pasó en el gobierno de Alberto Fujimori, entonces yo estoy como que a favor. Bien, ahora le doy el pase a mi compañera Ayelen. Gracias, compañera. Eh, Considero que no, está mal. Estoy en una postura en contra. La reforma neoliberal de Fujimori no puede considerarse democratizadora. Se aplicó bajo un régimen autoritario que debilitó las instituciones y concentró el poder en el Ejecutivo, lo cual restringió la participación ciudadana en lugar de ampliarla. Nos causó precarización laboral, aumento de desigualdad y debilitamiento institucional. Gracias. Finalmente, mi compañero David. Bueno, y como dijo mi compañera Aileen, y tal vez, porque es cierto que Fujimori tuvo errores en su mandato, pero también, y se debe de considerar, y que entró en un mal gobierno dejado por el antiguo presidente que fue Alan, donde dejó una hiperinflación
y lo que era y el terrorismo, y más específico, y Sendero Luminoso. Si él hubiera seguido y con un gobierno democrático y demás, hubiera sido y muy difícil hacer y lo que él logró, porque él tal vez sacrificó y lo que son y los derechos de algunas personas para hacer un bien mayor al Perú, ¿no? Y que al volverse y dictadura, y eso ayudó a luchar frente a frente contra el terrorismo y combatir lo que era la economía con la hiperinflación que se había causado hace años. Y en conclusión, tuvo buenos y malos, pero y tampoco se le puede y decir que netamente fue un régimen de dictador, porque no lo fue. Simplemente que, y como fue avanzando su gobierno, y llegó un punto en donde sí o sí tenía que hacerlo, y si quería que, y que el Perú mejore en cuanto a la violencia por Sendero Luminoso. Ahora continuando el tercer tema, tercera pregunta es, ¿por qué los periodos de bonanza económica no fueron suficientes para convertir al Perú en un país desarrollado? Por favor, compañera Liz, danos tu opinión, tu postura. Bueno, mi postura es que los periodos de bonanza económica no fueron suficientes para convertir el Perú en un país desarrollado principalmente por los altos niveles de corrupción. En distintos momentos de la historia, como la era del guano o los ciclos mineros, el Estado recibió ingresos extraordinarios gracias a la exportación de recursos naturales. Ese dinero pudo haberse destinado a educación, salud, infraestructura, innovación e industrialización. Sin embargo, gran parte de estos recursos fue mal administrada, desviada, utilizada para beneficiar a pequeños grupos de poder. Un ejemplo claro fue la era del guano, cuando enormes ganancias no se tradujeron en un desarrollo sostenible del país. La corrupción debilita las instituciones, aumenta la desigualdad y desperdicia oportunidades históricas. Por eso, las riquezas económicas por sí solas no garantizan el desarrollo del país. Ok, gracias, compañera. Compañera Vanessa, ¿tú qué opinas respecto a esto? Bueno, aquí no es suficiente ya que no se transforma el desarrollo real ni hay mejoras sostenibles a largo plazo, debido a la falta de inversión en sectores claves como la educación, salud y tecnología. Compañero David, ¿algo que acotar? Ok, sí, bueno, y en ese tema, y lo que es, y el Perú sí creció y económicamente, pero creció, pero, y lo malo es la corrupción, ya que una gran parte del crecimiento económico y se va destinado a la corrupción, y eso viene desde el Estado, donde se destina porcentajes para distintos tipos de actos y que no son legales, y ya sea contratos con empresas transnacionales para que ellos obtengan algunos de los beneficios y demás. O sea que, y en conclusión, y sí hubo y un aumento de la economía, sí, pero y lo malo es la corrupción y que eso lleva años, ¿no? Desde siempre eso ha sido y lo que nos ha perjudicado porque y la corrupción y siempre está desde y en cualquier poder del Estado y más es cuando es la economía y al hacer contratos, porque ahí se reparten lo que es porcentajes de dinero y así se pierde gran parte de las inversiones. Sí, por eso los beneficios no llegan a toda la población. Es por eso que la desigualdad sigue siendo un problema constante a pesar del crecimiento económico. En ciertos periodos, eso demuestra que crecer no es lo mismo que desarrollarse. Seguimos con la pregunta de análisis número 2, que sería, considerando los actuales periodos de bonanza económica vinculados a la exportación minera, agroindustrial y energética en el Perú, ¿está el Estado utilizando estratégicamente estos ingresos para diversificar la economía y sentar bases sólidas de desarrollo sostenible? ¿O se está repitiendo un modelo primario exportador con limitada transformación estructural? A continuación, nuestra compañera Yelén mencionará su postura. Muchas gracias, compañero. Y respondiendo a esta pregunta, mi persona considera que se está haciendo de un uso estratégico. El Estado ha estado destinando parte de los ingresos de bonanza minera a agroindustrial y energética a infraestructura, también a educación y programas sociales, lo que contribuye a diversificar nuestra economía y sentar bases más sólidas para un desarrollo sostenible de nuestro país. Así que me encuentro a favor. Gracias. Muchas gracias por esa respuesta. A continuación, nuestra compañera Yadira nos dirá su postura de acuerdo a la pregunta formulada. Gracias, compañero.
En esta ocasión me encuentro en contra. Actualmente en el Perú se enfrenta a otro problema estructural, un modelo económico extractivista. Este modelo prioriza la exportación de recursos naturales sin generar valor agregado, lo que se conoce como primarización de la economía. Esta dependencia genera una vulnerabilidad frente a los precios internacionales. Además, el crecimiento económico no se traduce en bienestar social. La pobreza alcanza 29% según la INEI, ¿no? Y se persisten problemas como la anemia infantil en zonas mineras. Esto evidencia que la riqueza no se distribuye equitativamente ni se transforma en desarrollo sostenible. Para dar apertura a este debate, vamos a continuar con esta afirmación, ¿ok? Desde los grupos defensores de los derechos humanos, se suelen afirmar que las recomendaciones de la CBR no han sido suficientes implementadas. Por favor, manifiesten sus... mi compañera Vanessa, manifieste su postura, por favor. Yo me encuentro contra esta afirmación, ya que de por sí el Estado ha creado un plan integral de reparación que ha beneficiado a víctimas con medidas económicas y sociales. Además, se han realizado juicios importantes, como la condena al expresidente Alberto Fujimori, lo que demuestra que sí hubo justicia. También se impulsó reformas en las Fuerzas Armadas, políticas de memoria y la enseñanza del conflicto en los colegios. Ok, mi compañera Ayelen. Sí, gracias. Yo quisiera comentar que las reparaciones y reformas propuestas siguen incompletas respecto a lo que mi compañera Vanessa menciona, lo que refleja una falta de compromiso estatal. Las víctimas aún enfrentan limitaciones en el acceso a justicia y reconocimiento pleno. Además, las instituciones no han sido transformadas de manera profunda para garantizar la no repetición de esto. Esto confirma que el Estado no ha cumplido de forma adecuada con las recomendaciones que ha dado la CBR. Así que mi postura, como se puede entender, es una a favor de la pregunta. Bueno, desde mi postura en contra, también se podría decir que el cumplimiento del Estado ha sido parcial, aunque no del todo, ya que también queda mucho para hacer que este proceso cierre, ¿no? Pero es necesario también fortalecer las instituciones y garantizar los resultados reales de esta misma. Bueno, continuando para mí, y lo que es para mí, y ante la siguiente afirmación, y mi postura es a favor, ya que la implementación ha sido insuficiente, aunque el Estado tomó algunas medidas tras el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación. Estas no han sido suficientes para reparar y el daño causado, porque hay muchas víctimas que ni siquiera y han recibido la ayuda o su compensación adecuada. Y son varios casos que siguen sin justicia y después de muchos años. Por eso, y lo que existe, y es un cumplimiento parcial, ya que no ha logrado una verdadera ayuda y al 100%. Continuando con el debate, y ahora tenemos la segunda pregunta de la semana 4, en la cual es: la clase política y las Fuerzas Armadas reaccionaron contra el informe de la CBR. A continuación, y mi compañera Lisette va a dar su postura. Bueno, yo considero que la reacción crítica de la clase política y de las Fuerzas Armadas frente al informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación puede considerarse justificada en el contexto histórico e institucional del país. Durante el conflicto, el Perú enfrentó amenazas terroristas graves como la de Sendero Luminoso y organizaciones responsables de miles de muertes y actos violentos. En ese escenario, las Fuerzas Armadas asumieron la misión de restablecer el orden y defender el Estado. Muchos sectores consideraron que el informe de la CBR puso mayor énfasis en los abusos cometidos por agentes estatales y no reconoció suficientemente el papel que tuvieron las Fuerzas Armadas. En la derrota del terrorismo y la pacificación del país.
Por ello, la reacción puede interpretarse como una defensa de la legitimidad y una demanda de una visión más equilibrada de los hechos históricos. Ok, muchas gracias, compañera, por su postura y a continuación sigue mi compañera Yadira, que va a dar su postura ante la pregunta. Gracias, compañero. Bueno, finalmente del informe de la CBR, aunque importante, también presenta ciertos cuestionamientos. Existen críticas a su narrativa y la estimación de 59.000 víctimas debido a posibles márgenes de error metodológicos. Asimismo, documentos como el honor a la verdad de las Fuerzas Armadas ofrecen versiones alternativas que cuestionan la interpretación de los hechos. Sin embargo, el Estado se ha implementado muchas de sus recomendaciones como la creación de registro único de víctimas y políticas de reparación. Por lo tanto, el informe no debe considerarse una verdad absoluta, sino un punto de análisis que requiere una versión crítica y equilibrada.